cabo bien su labor. Tiene la palabra el Grupo Podemos, señor Expósito. Muchísimas gracias, presidente, y muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Pues muchas gracias, presidente, y buenos días a todos y a todas. Y muchas gracias, por supuesto, señor comisario, por su comparecencia. Bueno, es evidentemente interesante la cuestión que usted nos viene a plantear, pero veníamos también a transmitirle una serie de consideraciones generales en torno al marco, la situación actual, el contexto político, institucional que rodea la propuesta que usted nos plantea y también en términos generales las atribuciones que usted tiene como comisario, porque a nadie se le escapa que la función que usted cumple actualmente en la Unión Europea, la gestión de las crisis y la gestión de la ayuda humanitaria por parte de Europa, son cuestiones que se sitúan en el corazón mismo de algunos de los retos más acuciantes con los que nos encontramos hoy día. Las crisis globales que están provocando enormes oleadas migratorias en todo el planeta tienen, por ejemplo, dos de sus efectos más visibles en la tensión permanente que se vive en la frontera, en el mar Mediterráneo, y también tiene otra cara visible en la llamada crisis de refugiados que venimos experimentando en Europa en los últimos años. Estos retos comprenden una serie de dimensiones que resultan literalmente vitales, no solamente vitales para el futuro de la Unión Europea, sino que lo son también vitales para el futuro del conjunto de la humanidad. Esas dimensiones están relacionadas entre sí de maneras no siempre armoniosas: la seguridad de la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos, la garantía de una globalización que sea beneficiosa para el conjunto de los países y que no aumente las desigualdades globales, sino que, al contrario, reduzca las desigualdades progresivamente, y la construcción, en definitiva, de un mundo sostenible donde los pueblos se relacionen entre sí de acuerdo con principios de justicia global. Es justamente de la fricción entre algunas de estas dimensiones de donde surgen en muchas ocasiones las crisis globales que estamos viviendo en estas últimas décadas. Los organismos internacionales que van construyendo progresivamente una arquitectura institucional internacional y global desde el fin de la Segunda Guerra Mundial son también un espacio de disputa, de discusión entre diferentes puntos de vista sobre cómo poner en relación estas dimensiones que le acabo de mencionar. Espero que pueda tomar nota. Y el vértigo, en definitiva, con el que el mundo se mueve en las últimas décadas hace que los pactos internacionales que buscan resolver esas tensiones entre seguridad y derechos humanos, entre circulación de las personas y estabilidad social, entre globalización y mantenimiento de las fronteras de los espacios-nación, pues son pactos que tienen que verse casi permanentemente renovados. Pero se supone que subyace en la construcción de esa arquitectura institucional global, y muy en concreto en la construcción de la Unión Europea, el deseo de construir una sociedad global cada vez más integrada, que esté basada, como decía antes, en los principios de justicia global y de respeto a los derechos humanos. Dado que la intervención tiene que ser necesariamente breve, nosotros queremos centrarla en el hecho de que incontables organizaciones de la sociedad civil española e internacional opinan, y es una opinión que comparte el grupo político al que hoy represento, opinan que la manera en que la Unión Europea está gestionando en muchas ocasiones, por ejemplo, la relación entre la gestión de las crisis humanitarias, la cooperación internacional, las políticas migratorias y de seguridad, no suele ser una manera de gestionar acorde con las aspiraciones que le acabo de mencionar, de construir justamente una sociedad global cada vez más integrada, basada en principios de justicia global y de respeto a los derechos. En este sentido, le transmitimos algunas preguntas. Señor comisario, usted se encontró en Madrid con el ministro de Interior, el señor Zoido, en el mes de marzo del año pasado, y también en las últimas horas se ha encontrado con él. Entre esas dos visitas, usted ha tenido la oportunidad de preguntarle al ministro de Interior de España por qué nuestro Gobierno ha incumplido los compromisos de acogida y de reubicación de refugiados que contrajo con Europa. Usted sabe, de hecho, que el ministro ha sido reprobado por este Parlamento por ese motivo, por el incumplimiento de los cupos de acogida y reubicación de refugiados.
al igual que muchas organizaciones, como le decía, de la sociedad civil internacional y españolas, nosotros tenemos mucha confianza, por ejemplo, en los principios que están recogidos en la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, promulgada por las Naciones Unidas, que seguro que es una agenda que usted conoce. En esa agenda se acordó internacionalmente facilitar la migración y la movilidad de las personas, cito, de manera segura, regular y responsable, mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas, y se compromete esa agenda o propone respetar plenamente los derechos humanos, dispensando un trato humanitario a los migrantes, sea cual sea su estatus, así como también a las personas refugiadas y a las personas desplazadas. En este sentido, le trasladamos otra pregunta. ¿Usted opina que la manera en que la Unión Europea une su política de cooperación internacional, las ayudas oficiales al desarrollo, a un principio restrictivo de la gestión de fronteras, es acorde con los principios que estamos describiendo? Son políticas restrictivas para los flujos migratorios que, como usted seguramente sabe, conlleva el rechazo en caliente en las fronteras, como sucede en la frontera sur en el Estado español, el internamiento de las personas migrantes y también la construcción muchas veces de un relato político institucional sobre los flujos migratorios que se basa en inducir el miedo en la ciudadanía frente al fenómeno de la inmigración o de los refugiados. ¿Está usted de acuerdo, por ejemplo, con el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que externaliza la política europea de la crisis de refugiados, precisamente hacia un país como Turquía, que no parece cumplir con los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos? ¿No le parece a usted que ese tratamiento de los flujos migratorios y de refugiados contraviene algunos de los principios, de hecho, fundamentales de la propia Unión Europea? ¿Le parece entonces a usted que resulta acorde con los principios de la Agenda 2030 ligar la cooperación al desarrollo con externalizar los flujos migratorios? ¿Le parece que condicionar, voy acabando, la cooperación basada en el retorno, la readmisión y la capacidad de los Estados extracomunitarios de prevenir migraciones es coherente con los fines originales de la cooperación al desarrollo que están establecidos en los tratados de la Unión? Ha mencionado usted al principio, ahora se acabó, presidente, ha mencionado usted al principio de su intervención los peligros para la seguridad global que representa el avance de los populismos, que es una palabra muy genérica que se utiliza en el lenguaje institucional de la Unión Europea como una especie como de imagen en negativo, ¿no?, de lo que se supone que la Unión Europea y sus instituciones quieren proyectar. Nosotros queremos transmitirle una última duda. ¿No considera usted que son precisamente muchas de las políticas de la Unión Europea y de los países que la integran las propias responsables de las inseguridades y las crisis económicas, las crisis políticas, las crisis de salud también, las crisis globales, que en algunos casos regresan como un boomerang al territorio europeo? ¿No hay una contradicción flagrante ahí en el seno de las políticas que están implementando actualmente las instituciones de la Unión Europea? Y una última petición, ahora sí, ya para acabar. Ha mencionado usted la realidad y la gravedad del cambio climático. Nosotros le rogamos que nos ayude a convencer al presidente del Gobierno español de que el cambio climático existe y que afrontarlo resulta muchísimo más que urgente, dado que el presidente Rajoy lo ha negado en el pasado, a veces de manera un tanto humorística en algunas ocasiones. Le agradecemos su comparecencia y le doy las gracias, presidente, por su paciencia y generosidad con el tiempo. Gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Socialista, señor Campo. Gracias, presidente. En primer lugar,